En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes seguir diferentes wallets o carteras que te interesan, guardártelas todas en un mismo sitio en común para poder ver, por ejemplo, cuando varias de estas carteras están comprando un mismo token a la vez, y también cómo puedes ponerte alertas para que te avise cuando una persona de estas ha comprado o ha vendido. Si quieres aprender a hacer todo esto, quédate en este vídeo, ya que te voy a enseñar cómo podemos realizar todo esto con la plataforma de BullX. Esta es una plataforma que nos sirve sobre todo para operar tokens con baja capitalización, en especial en lo que es la red de Solana, todo y que también se puede utilizar, como veis aquí, en otras redes. Y lo que vamos a ver hoy, como decía, es el apartado este que tenemos por aquí a la izquierda, el Wallet Tracker, que nos va a servir básicamente, ¿no?, para importar todas aquellas wallets o carteras, como decía, que nos interesan y darle seguimiento. Para los que no sepáis nada de esta plataforma, os dejaré por aquí abajo un vídeo tutorial para que aprendáis lo básico, y ahora vamos a ir directos en este vídeo a ver este apartado de aquí, que es el apartado de Wallet Tracker. Como veis, aquí hay bastantes cositas. Ahora os voy a explicar un poco qué es todo lo que hay por aquí, pero lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar una cartera. Lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos aquí al apartado de Top Traders, ya que hay muchas formas de encontrar wallets interesantes. Esta es una de las más típicas, ¿no?, más conocidas, pero para el ejemplo ya nos sirve. Fijaos esta primera persona, ¿no?, que compró $16 y vendió 435,3K. O sea, una tremenda barbaridad. Imaginaos, ¿no?, que por lo que sea, sin analizar en profundidad esta wallet, decimos, oye, esta wallet me gusta, la quiero seguir y quiero seguir sus movimientos, ¿no? Pues lo que haríamos, como habéis visto, es aquí copiar, ¿vale? Pulsaríamos y ahora tendríamos que pegar esto básicamente aquí. Para hacerlo simplemente nos iremos aquí arriba a la derecha, le daremos Add Wallet y ahora en Wallet Name, por ejemplo, pondremos prueba LucasDX, y aquí abajo copiamos la dirección, le damos a Add Wallet, y ahora en lo que sería aquí mi Wallet Tracker, que como veis por ahora nos deja hasta 300 wallets, o sea que tenéis bastante margen, tendríamos aquí esta wallet, ¿no? Fijaos lo que podemos hacer aquí. Primero, obviamente, nos va a decir en qué chain, en qué red, o sea, en qué blockchain está. Luego le podemos poner un tag, ¿no? Imaginaos que esta la queremos llamar PL1, de prueba Lucas 1, pondríamos así. Y luego, si queremos mirar esta cartera, ¿no?, cuál es un poco su PNL, qué está haciendo, qué posiciones activas tiene, etcétera, etcétera, simplemente pulsamos aquí en medio y, como veis, nos abre, ¿no?, básicamente los stats de esta cartera. Nos dice que tiene un total de ganancia de 440K, como vemos por aquí, y podríamos verlo, ¿no?, en distintas temporalidades en este sentido. Y por aquí abajo nos va a dar, pues, lo que es básicamente la información de todos los trades, todas las operaciones que está realizando, incluso las que le ha sacado un mayor profit, ¿no? Como veis aquí en Grid, fijaos que, como hemos dicho antes, ha hecho hasta 439,7K de PNL. Y aquí tendríamos, ¿no?, sus posiciones activas, y en el caso de que haya lanzado algún token, también nos saldría por aquí. Si queremos de esta misma manera, pues, copiar lo que sería la wallet, pues también pulsaríamos aquí y ya la podemos pegar, ¿no?, donde nosotros queramos, para que nos salgan alertas, ¿vale? De manera que cada vez que esta wallet compra o venda, pues nosotros nos enteremos. Básicamente tenemos aquí lo que es, bueno, esta ventanita, como veis, de alertas. Y aquí, si pulsamos este sonidito, pues se nos quitaría lo que es la alerta, ¿vale? Tenemos que mantenerlo activado y luego le tendríamos que dar a aquellas wallets que nos interesan el alert. Una vez tenemos puesto esto, cada vez que esta wallet compra o venda, nos saldrá por aquí. Imaginaos, ¿no?, que es una wallet que nos interesa mucho, por lo que sea, entrar justamente después. Pues podríamos poner aquí en el Instant Buy, por ejemplo, ¿no?, que queremos comprar con $20. Ya a la que viéramos esto, pues pulsaríamos aquí y al momento nos compraría lo que es este token, con la cantidad que le hayamos puesto, ¿no? Entonces, ¿por qué os he abierto yo ahora este gráfico? Pues es más que nada para enseñaros lo que os estaba comentando al principio del vídeo, que es que vamos a poder seguir estas wallets a tiempo real. Bueno, creo que os lo he comentado al principio. Entonces, básicamente,
cada vez que esta persona compra o venda, si nosotros estamos aquí mismo en el gráfico, pues podemos ver cómo va comprando o vendiendo. No hagáis caso de este proyecto en concreto, os recuerdo que lo estoy simplemente enseñando como ejemplo y es para que veáis esta parte de aquí. Que de hecho podemos, si queremos por ejemplo, aquellas track wallets que tenemos, que seguimos, que no se vean en el chart, que no se vean en el gráfico, simplemente pulsamos ahí y como veis ya lo tendríamos ahora en este sentido limpio. Lo mismo podríamos hacer con lo que es el DEP. ¿Vale? Y si lo tenemos activado y entramos en un token, pues es bastante interesante porque podemos ver a tiempo real qué está haciendo esta persona y nos dará una alerta, un sonido al momento que esta persona pues empiece a vender o comprar. Y una vez estamos aquí, aparte de la opción típica de añadir wallet, si tenéis una lista de wallets, pues simplemente le damos a import. Por ejemplo, hay en varios grupos de Discord que tienen estas listas enormes de wallets. Si le dais a copiar y luego lo pegáis aquí, pues directamente os pasará todas las wallets como a mí me lo ha hecho, ¿vale? Evidentemente, todas estas no las he escrito a mano, todas estas wallets que estáis viendo por aquí, sino que las he ido encontrando por grupos, bueno, algunas obviamente por mi cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, pues la mayoría de estas he podido pegarlas y ya con el icono, todo, pues que se pusiera, como veis, de manera automática. Aparte de las alertas y lo que es el wallet tracker, que os recuerdo que en alertas os saldrán simplemente las compras y ventas de aquella persona que habéis puesto aquí que habéis activado la campanita, pues tendríamos lo que es el monitor Square y toda esta parte de la izquierda, ¿vale? El Monitor Square más que nada nos va a informar de los últimos movimientos que van haciendo y si hay varias wallets que entran en un mismo token también lo veremos por aquí. Como veis aquí abajo a la derecha tenemos el Anglerfish y tenemos por ejemplo a Noodles y el Holder 7, los dos, ¿vale? Con esta posición cuando compraron al principio y vendieron esto que veis por aquí, ¿no? Hace aproximadamente en Noodles 34 minutos y en el Holder 7 hace 2 minutos. Luego por aquí a la izquierda tenemos de todas aquellas personas o wallets que estamos siguiendo todos los movimientos, ¿vale? Tanto de compra como de venta. Como veis por aquí, ¿vale? Pues tenemos cómo van comprando, cómo van vendiendo y de la misma manera que en alerta, si quisiéramos hacer una compra rápida también podemos pulsar desde aquí. Luego también podríamos añadir aquí más wallets e incluso nos da la opción también de filtrar entre compras y ventas. Y por último tendríamos lo que es el Following Inflow, que simplemente, como veis, nos va a organizar por tokens pues la cantidad de wallets, ¿no?, de las que seguimos que hay en estos diferentes tokens. Por ejemplo, en Anglerfish, como hemos visto, tenemos 2 wallets, en Pipo tenemos una, en Hato una, en Utopía 3 y así nos saldría un poco, ¿no?, pues la información de las wallets que hay aquí y luego, como veis, evidentemente el volumen de compra y de venta. Y bueno, pulsando iríamos al token y como veis podemos ver, igual que en el anterior caso, ¿no?, la wallet que seguimos, cuándo ha comprado, cuándo ha vendido, cuál ha sido su profit y simplemente pulsando pues ya podríamos desplegar todas estas otras opciones. Bueno, y visto todo esto, que como veis es una herramienta muy potente, lo que es el wallet tracker aquí dentro de BullX, deciros que evidentemente esto no es una recomendación de inversión, yo siempre os enseño todo lo que voy utilizando a nivel de herramientas, de plataformas, etcétera, etcétera. Y es una herramienta que considero muy potente, pero que hay que utilizarla con precaución, en el sentido que hay un montón de wallets que veremos con PNLs, ¿no?, con ganancias muy elevadas, y muchas de estas, sobre todo si son influencers o calls, hacen un poco lo que ha hecho esta persona, ¿no? Entrar en tokens súper bajos, market caps muy bajos, compra y vende, ¿no? Básicamente está aquí en segundos, como mucho minutos. Entonces, tened cuidado con este tipo de wallets, de intentar seguirlas, hacer copy trading o algo, porque realmente es una mala idea y vamos a acabar perdiendo, ¿no? En este sentido, yo utilizo las wallets de influencers, calls, creadores de contenido, etcétera, etcétera, como información extra, ¿vale? O incluso como confluencia muchas veces. Si muchas de estas wallets se quedan en el token y son muchas wallets las que están en ese mismo token, puede ser buena señal, ¿vale?, de que ese token podría ser interesante ir un poco más, bueno, no tan a corto plazo. Y también si vemos, ¿no?, que estamos en un token y estas wallets empiezan a vender, también nos puede dar una señal de que igual tenemos que salir de ahí. Entonces,
este tipo de wallets que encontréis con muy buenos profits, pero que compran y venden tan rápido, que básicamente están lo que se llama farmeando los copy traders, ¿no? Que compran ellos, luego tienen la gente que les sigue la wallet, ¿no? Y venden prácticamente al momento, con lo que se están aprovechando de estas personas. Pues como digo, estas wallets utilizarlas más como confluencia, en mi opinión, más cuando entran todas juntas, o como indicador, ¿no? De igual si salir de un token o no, porque están estas personas que van a tan corto plazo. Entonces, decir por un lado esto, y por otro, ¿no? Que igual es más interesante, pues eso, encontrar wallets con compras y ventas mucho más espaciadas, que entran en menos tokens, etcétera, etcétera, y tenerlo por ahí. Esto era realmente lo que os quería enseñar por aquí. Ya veis que esta forma de encontrar wallets es obviamente una forma muy general, muy fácil, pero bueno, ya os traeré en el futuro otras formas de encontrar wallets y carteras interesantes con potencial. Sobre todo ahora quería llevaros esta herramienta que creo que a nivel de plataformas de trading pues es realmente de lo más potente que hay. Y dicho esto, espero como siempre que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!